Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Mi nombre es Juan Mutoni y como siempre los saludo desde nuestros estudios en la capital checa. Hoy hablaremos de cine. Vamos a comenzar primero con cine internacional porque el documental Mr. Nobody Against Putin ha culminado una exitosa temporada de premios al llevarse el Oscar a Mejor Documental, un galardón que también se celebra en Chequia, país que participó en la producción de esta impactante película sobre la Rusia actual. Casi al mismo tiempo, Chequia ha celebrado sus Oscars locales, los premios León Checo, en los que se vivió una noche llena de sorpresas. La mejor actriz fue una joven de apenas 16 años. El premio a mejor actor se lo llevó un intérprete alemán en el papel de Franz Kafka y el galardón a mejor actor secundario fue para un debutante vietnamita de más de 60 años. Todos los detalles los traerá Gonzalo Núñez. Pero antes, Cristina Kelnerova nos trae las noticias del día. Noticias. El Oscar al mejor largometraje documental fue otorgado durante la madrugada de este lunes al film Mr. Nobody Against Putin, una coproducción checo-danesa. Durante la ceremonia celebrada en Los Ángeles, el director y protagonista del documental, Pavel Talankin, hizo un llamado desde el escenario para detener todas las guerras. Según los productores checos, el premio envía una señal a la sociedad para que las personas no se dejen intimidar por la injusticia. El codirector David Borenstein afirmó que la película trata sobre cómo perder tu país, algo que, según dijo, puede suceder cuando la sociedad guarda silencio ante la violencia del gobierno o cuando los oligarcas intentan controlar los medios de comunicación. La República Checa está dispuesta a encabezar una misión de expertos para evaluar el estado del oleoducto Druzhba, dañado en Ucrania durante ataques rusos, anunció este lunes en Bruselas el ministro de Industria y Comercio Karel Havlíček. Según explicó, Kiev debería permitir la visita de un grupo de especialistas europeos y Chequia podría formar un equipo de profesionales, por ejemplo, de la empresa estatal de almacenamiento y transporte de combustibles Chepro. El oleoducto Druzhba dejó de suministrar petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría el pasado 27 de enero, cuando, según Kiev, resultó dañado por un ataque ruso. Bratislava y Budapest, sin embargo, acusan a Ucrania de retrasar su reparación e incluso de intentar influir con ello en las elecciones parlamentarias de abril en Hungría, en las que el primer ministro Viktor Orbán busca mantenerse en el poder. Según Havlíček, la iniciativa europea ayudaría a calmar las tensiones y trasladar el debate del terreno político al técnico. La Inspección General de las Fuerzas de Seguridad investiga una filtración de información de un procedimiento penal no público relacionado con el llamado caso Bitcoin. La investigación se abrió tras una denuncia presentada por la fiscal supervisora Lucia Slamova, informó el fiscal superior de Olomouc Radim Dragoun. La filtración también se refiere a una propuesta de la fiscal Petra Lastovecka para acusar al exministro de Justicia Pavel Blažek y a su viceministro Radomír Dáňel de abuso de autoridad. El caso se remonta a la aceptación al año pasado de una donación de bitcoins por parte del Ministerio de Justicia de Tomáš Jiříkovský, previamente condenado por malversación, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. La República Checa adoptaría nuevas medidas sobre los precios de los combustibles si superaran los niveles de los países vecinos, declaró este lunes el presidente de la Cámara de Diputados y líder del SPD, Tomio Okamura, tras una reunión del Consejo de la Coalición. Sin embargo, descartó la posibilidad de reducir el impuesto sobre el consumo de diésel y gasolina. Desde este lunes, los operadores de gasolineras deberán informar diariamente al Ministerio de Finanzas sobre los precios, que supervisará los márgenes de beneficio. La balanza por cuenta corriente de la República Checa, que recoge el conjunto de transacciones económicas del país con el extranjero, cerró el año pasado con un superávit de unos 2,5 mil millones de euros, según los datos revisados publicados este lunes por el Banco Nacional Checo. La institución también actualizó las cifras de 2024, que finalmente registró un superávit de aproximadamente 5,5 mil millones de euros, ligeramente por debajo de la estimación anterior.
Los precios del diésel en la República Checa han aumentado notablemente desde finales de febrero, cuando estalló el conflicto en Oriente Medio. Según datos de la empresa CCS, el diésel se ha encarecido en promedio 37 céntimos hasta alcanzar el euro 73 céntimos por litro. Un precio similar se registró por última vez en noviembre de 2022. Para este martes se esperan cielos mayormente nublados en la República Checa, con posibilidad de chubascos en algunas zonas. Por la tarde y la noche las precipitaciones irán cesando y la nubosidad disminuirá. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 7 grados, alcanzando máximos diurnos de 11 grados y por la noche los mínimos serán de hasta menos 3 grados centígrados. Y estas han sido las noticias con Radio Praga Internacional. Culminando una esplendorosa y triunfal temporada de premios, Mr. Nobody contra Putin se ha llevado ahora el más importante y reluciente de todos, el Oscar al mejor documental, lo que se ha celebrado también en Chequia, que participó en la producción de esta premiada y necesaria película. Quedan con Gonzalo Núñez. And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin, David Borenstein. Fue el presentador estadounidense Jimmy Kimmel el encargado de anunciar la categoría. El Oscar al mejor documental es para Mr. Nobody contra Putin, dijo, para acto seguido tropezarse en la pronunciación de algunos de los nombres de los involucrados en esta coproducción internacional. Pero eso no importa. La explosión de alegría fue instantánea y se escuchó en varios países al unísono. También en Chequia, por supuesto, ya que el documental es una coproducción checo-danesa-alemana, codirigida y protagonizada por Pavel Talankin, un profesor de una escuela primaria en un pueblo minero ruso desconocido y pobre, Karabaj, un don nadie que en vez de ser cómplice prefirió armarse de valentía y luchar contra la poderosa propaganda de guerra de Putin. Y hasta ahora ha salido victorioso. Un don nadie le sigue ganando a Putin. En su discurso de premiación, Pavel Talankin hizo nuevamente un llamado por la paz mundial, ahora que distintas guerras estallan en distintos lugares del mundo. Durante 4 años hemos mirado al cielo buscando una estrella fugaz para pedir un deseo muy importante. Pero hay países en el mundo ahora mismo en que el cielo no ofrece estrellas fugaces, sino bombas y drones asesinos. En el nombre de nuestro futuro y en el nombre de nuestros hijos, paren todas estas guerras ahora. Muchas gracias. Остановите все войны сейчас. Спасибо. David Borenstein es el productor y codirector que sacó adelante esta suerte de David contra Goliat de proyecto, al creer que la historia de Pavel Talankin necesitaba ser contada al mundo. Y además de agradecer a todos los que hicieron posible el proyecto, hizo un llamado a la cordura en su discurso de premiación. Thank you to the Academy. Thank you to our family, thank you to our friends, and thank you to the other. Gracias a la Academia, gracias a nuestras familias, a nuestros amigos y a los otros documentales nominados. Mr. Nobody contra Putin es un documental que narra cómo pierdes tu propio país. Y lo que vimos trabajando con el material grabado es que lo pierdes a través de innumerables pequeños actos de complicidad. Cuando somos cómplices de un gobierno que asesina a sus ciudadanos en las calles de nuestras ciudades, cuando callamos y no decimos nada contra los oligarcas que se apoderan de todos los medios de comunicación y controlan lo que vemos. Todos estamos ahora mismo ante una decisión moral, pero afortunadamente incluso un don nadie es más poderoso de lo que crees. But luckily, even a nobody is more powerful than you think. Ya antes este documental había ganado premios en Sundance y los BAFTA, pero el Oscar es el broche de oro. Pavel Talankin arriesgó su vida para denunciar las mentiras del régimen de Putin y ahora, gracias al Oscar, su modesto documental llegará a un público mucho más amplio. Un don nadie que con valentía y pundonor sigue cosechando premios y ganándole al tirano opresor. Pavel Talankin sacrificó la vida que amaba porque quería denunciar las mentiras que se propagan en Rusia, y es sumamente importante que su sacrificio no haya sido en vano, declaró el productor checo del documental Radovan Sibert a Radio Journal. Привет, это я.
Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совместительству школьным видеоблогом. Передадим большой привет в камеру. Это кабинет. Y el cine checo premió también a sus mejores la noche del sábado en una ceremonia conocida como el León Checo, que son los Oscars locales, y hubo varias sorpresas mayúsculas. Mejor actriz ganó una niña de 16 años, mejor actor un alemán en el papel de Franz Kafka y mejor actor secundario un señor vietnamita debutante de más de 60 años. Quedan de nuevo con Gonzalo Núñez. České holva za nejlepší celovečerní hraný film získává film Karavan producentů Dagmar Sedláčkové a Jakuba Viktorína. El premio principal de la noche, mejor largometraje, fue para Caravan, de Susana Kishnerova, con la famosa y premiada actriz Anna Geislerova en el papel principal de madre de un joven con síndrome de Down, con el que se va de vacaciones juntos en una caravana por Chequia, ya que la opción que ella prefería, ir a Italia, no fue posible. Pero hubo varias sorpresas y mayúsculas en la edición 33 del León Checo, celebrada el sábado por primera vez en el Palacio de Congresos de Vyšehrad. Por ejemplo, Kateřina Falbrova, de solo 16 años, ha ganado el León Checo a la mejor actriz por su papel de niña integrante de un coro en Sbormister, Broken Voices, película basada en un hecho real. Kateřina tiene solo 16 años, pero cuando rodó la película era más niña todavía, entre 13 y 14 años. Broken Voices es la historia de un director de coro que fue arrestado en 2004 en Praga porque se descubrió que abusaba sexualmente de sus discípulas. Kateřina Falbrova tuvo un discurso de agradecimiento muy espontáneo y fresco, hasta le envió un saludo a sus compañeras de colegio, pero después, ya más calmada en declaraciones a la radio checa, dijo que al principio pensó que no había ganado, de lo nerviosa que estaba. Incluso creyó que el premio había sido para otra de las nominadas, Elisaveta Maximova, pero pronto se dio cuenta de su error y de que ella era la ganadora y debía subir al escenario a hablar y agradecer. No sé, tal vez un segundo antes de que anunciaran el premio miré a mi padre, que estaba ahí conmigo, y le dije, bueno, quizás para la próxima vez. Luego vi al cámara correr en una dirección diferente a la mía, y finalmente dijeron mi nombre. Pensé que estaban diciendo Elisaveta Maximova, porque estaba convencida de que ella lo ganaría. Así que pensé, bueno, se lo merece. Y luego, no sé, dijeron mi nombre. Entonces mis manos simplemente empezaron a aplaudir. Kateřina Falbrova agrega que trabajar en esta película ha sido la experiencia de su vida, aunque el rodaje fue muy intenso. Trabajar en esto ha sido absolutamente increíble y el rodaje fue un espectáculo enorme. Todo era muy como punk. Quiero decir, fuimos a rodar a Estados Unidos y estuvimos filmando estilo guerrilla, sin permisos ni nada, y lo hacíamos todo a lo punk. O eso es lo que entendí. Sí, así fue exactamente, un rodaje punk. Finalmente, la joven actriz añadió que lo más difícil ha sido salir de este personaje que la ha marcado profundamente. Sí, lo más difícil fue salir de este personaje. Me metí tanto que no he podido desprenderme de él. De hecho, eso es algo que me acompaña hasta hoy. Los misteriosos cuentos del manzano fue elegido mejor largometraje de animación, en el que participa una animadora española, Patricia Ortiz. El mejor actor, también en un hecho excepcional, es de origen alemán, Aidan Weiss, quien interpreta nada menos que a Franz Kafka en la película Franz de la realizadora polaca Agnieszka Holland. El discurso de Weiss fue en inglés porque no habla checo y agradeció a los involucrados y a la Academia Checa por elegirlo, y se mostró bastante incrédulo de ser el premiado. Como incrédulo se mostró el mejor actor secundario, Dung Nguyen, un señor vietnamita de más de 60 años que ha deslumbrado la crítica con su papel en Escuela de Verano 2001. Su discurso en checo fue uno de los más graciosos de la noche, ya que fingió no saber si se trataba de un sueño o si de verdad estaba sucediendo, y había ganado el León Checo a mejor actor secundario. Y fue muy aplaudido, claro.
Las modestas paredes del Clementinum encierran en su interior una de las mayores joyas del barroco a nivel mundial. Se trata de la famosa biblioteca o sala barroca, de cuya existencia, paradójicamente, los checos no están tan bien enterados. Conocemos los detalles que encierra este edificio. Unos 800 turistas suben cada día los 350 escalones de la torre astronómica del Clementinum para disfrutar de las increíbles vistas de Praga. Sin embargo, en su visita, el lugar más anhelado es sin duda alguna la asombrosa Sala Barroca. El Clementinum, situado en el centro de Praga, al lado del famoso Puente de Carlos, es, después del Castillo de Praga, el segundo recinto histórico más grande de la capital. Con unos 7 millones de libros en checo y lenguas extranjeras, es hoy día sede de la biblioteca más grande de Chequia, la Biblioteca Nacional. Sin embargo, el Clementinum fue fundado ya hace mucho tiempo, como explica el guía Pavel Hrabanek. Clementinum, como el complejo, fue el colegio de jesuitas, el colegio más grande de la República Checa y también uno de los más grandes del mundo, como el segundo más grande del mundo, y fue la universidad privada de los católicos en Praga. Se fundó en el año 1556 para apoyar la religión católica aquí en la tierra checa, porque fuimos un poquito más protestantes y el rey Habsburgo, Fernando I, fue católico. Fernando I, hermano del rey de España, Carlos I, fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, del cual las tierras checas fueron parte. Quedándose finalmente por más de 200 años, los jesuitas fueron invitados con el propósito de ayudar a difundir la fe católica en una zona tradicionalmente protestante, ya que fue en el corazón de Europa donde nació a la vuelta del siglo XIV y XV el movimiento reformista de los husitas. Los primeros jesuitas vinieron de Viena en 1556, encabezados por el teólogo Pedro Canisio. En los restos del viejo monasterio dominico de San Clemente, de ahí su nombre, fundaron el colegio jesuita que pronto obtuvo el estatus de universidad. La edificación del complejo multifuncional, que hoy incluye, por ejemplo, la torre astronómica, la sala de estudios, que fue el antiguo comedor, 4 patios, entre ellos el bello patio de Vid, 2 iglesias, la biblioteca barroca y muchos más, duró unos 170 años y fue finalizada en 1926, imprimiéndole a los edificios el estilo barroco. El Colegio Católico del Clementinum no tardó en convertirse en el rival principal de la Universidad Carolina, de orientación utracuista, una especie de protestantismo propio de las tierras checas. Aquella época se vio marcada por un periodo de libertad y tolerancia. A las clases en el Clementinum podían asistir estudiantes de todas partes del mundo y podían estudiar en varios idiomas, latín, alemán o checo. Sin embargo, en 1618 se produjo la llamada Revolución de Bohemia, conflicto religioso que 2 años más tarde acabó con la derrota del bando no católico en la Batalla de la Montaña Blanca y con la sangrienta y ejemplar ejecución de 27 nobles rebeldes en la Plaza Vieja de Praga. Mientras tanto, los jesuitas tuvieron que abandonar el territorio para volver nuevamente tras la victoria de los católicos. Debido a los sucesos históricos, en 1622 la Universidad Carolina cayó bajo la administración del Clementinum y sus libros fueron trasladados a las bibliotecas del colegio jesuita. Comenzó así el monopolio de los jesuitas sobre la educación superior en Praga. La liturgia, la educación y la censura de autores no católicos pasaron a ser una de las principales herramientas del llamado proceso de recatolización. La época después de la batalla de la Montaña Blanca fue y hasta hoy día es percibida por muchos checos como los años oscuros, ya que la revuelta bohemia causó un desastre antes no vivido en Europa, la Guerra de los 30 años, que dejó tras de sí unas tierras arrasadas y esquilmadas por los ejércitos y produjo un notable descenso de la población europea. Además, la derrota de los no católicos en la Montaña Blanca desató una ola migratoria, yéndose al exilio la mayoría de la inteligencia no católica checa, entre otros uno de los mayores pensadores checos, Juan Amos Komenio.
Este parcialmente mito nacionalista sobre una forzada germanización y recatolización impuesta desde Viena fue creado por el novelista checo Alois Jirásek y ha sido adoptado posteriormente, tanto en la época de la Primera República. El primer presidente de Checoslovaquia, Tomáš Garrigue Masaryk, era protestante y su propósito fue liberar al país centroeuropeo del yugo del Imperio Austrohúngaro, como por los comunistas, quienes concebían a los husitas y sus seguidores como los precursores de las masas populares oprimidas. Uno de los argumentos en contra de esta visión simplificada de la decadencia y la opresión del pueblo checo sería la presencia del arte barroco, que en las tierras checas alcanzó su cumbre, y la biblioteca barroca del Clementinum es su máxima muestra. La sala barroca fue abierta en el año 1722. Su techo está decorado por unos frescos que retratan simbólicamente la unión de Dios y de la religión bajo un gran templo de sabiduría, y junto a las paredes están situadas las librerías. El centro de la sala está decorado por unos valiosos globos terráqueos y astronómicos, obra de los mismos jesuitas, aunque de la colección original ya quedan pocos. Pavel Hrabánek describió a Radio Praga el interior de esta sala asombrosa. Es la sala barroca, pues tiene todo barroco, todo muy rico, noble. Tiene dos plantas, planta baja, que es teología y religión, que es lo más importante que tenemos. La segunda planta es la parte académica, con las cosas, por ejemplo, matemáticas, lingüística, retórica, filosofía, ascética, polémica, mucho más. Y tiene esas dos partes más importantes. Después también tenemos el techo, que es una cosa muy importante de Johannes Hebel, y el significado, conexión entre Dios y sabiduría. La famosa biblioteca barroca no es simplemente una de las más bellas, como destacó Pavel Hrabánek, sino también la mejor conservada. Pero lo más importante creo que es el conjunto de todo, porque es todo original, no hay ninguna copia de nada. Y no hay ninguna otra sala del mundo, casi ninguna, que ofrece esto, totalmente original. Y eso es lo que es más vale dentro de la sala, porque es todo intacto, frescos, globos, el conjunto de todo es lo que es más importante, creo, globos. Es que es difícil decir una cosa, porque todo es muy, muy lindo, muy original, muy chévere. Es realmente difícil buscar una cosa de la sala. Aunque trabajo aquí casi 2 años, es difícil para mí. Entré de vez en cuando a la sala y el fresco, libros. Es que es difícil buscar una cosa, hay que verlo. La sala barroca consta de libros sobre todo teológicos y en lenguas extranjeras, que llegaban al Clementinum desde principios del siglo XVII, de todas partes del mundo. Hay libros incluso del siglo XV. Eso es el caso, por ejemplo, de aquellos que llegaron del País Vasco o de Francia. Fueron obsequio de parte de Ignacio de Loyola, quien conocía a Pedro Canisio, fundador del colegio, como contó a Radio Praga Hrabánek. Resumió también qué cantidad de libros se encuentra en la Biblioteca Nacional y subrayó el hecho de que cada libro que es publicado en Chequia tiene que tener una copia en el Clementinum. Hay como 20.000 libros, casi 20.000, 21.000 en la sala barroca, su propia colección que hay dentro. El Clementinum, con la Biblioteca Nacional, tiene más que 7 millones de libros, porque cada libro hoy día que se publica aquí en la Checa tiene que tener una copia aquí en la Biblioteca Nacional, también periódicos, todo. La parte barroca es una pequeñita parte de todo total del Clementinum, pero es la parte también muy conservada por los libros que hay y también es muy valorosa. En el año 1773, el Papa Clemente XIV decreta la supresión de la Compañía de Jesús, debido a la presión que ejercen sobre él los monarcas católicos más importantes, y los jesuitas son obligados a abandonar el territorio de la actual Chequia. Las causas principales fueron, entre otras, el crecimiento del poder, lo cual se manifestó sobre todo en las misiones jesuitas en Paraguay, donde los jesuitas lograron ser exitosos tanto militar como económicamente. En esa época, España y Portugal ya habían firmado un acuerdo acerca de la frontera entre Paraguay y Brasil. Los jesuitas, que estaban muy unidos, disponían además de una red de información muy bien manejada, con lo cual se convirtieron en una amenaza.
También cabe destacar que durante el siglo XVIII el problema principal deja de ser la oposición entre el catolicismo y el protestantismo, sino que lo crucial era para los monarcas absolutistas, quienes gobernaban en la mayoría en Europa, mantener el poder. Al marcharse los jesuitas, el Clementinum fue proclamado biblioteca pública por parte de la emperatriz María Teresa, y cuando su hijo José II mandó cerrar la mayoría de los conventos, los libros de todos se mandaban a Clementinum. La universidad seguía en marcha, pero la educación se secularizó debido, entre otros, al movimiento de la Ilustración. En 1935, la biblioteca adoptó el nombre de Nacional, para desde 1993 quedarse con el actual, Biblioteca Nacional de la República Checa. El espacio de la sala barroca fue inaccesible al público desde inicios de los años 20 del siglo XX hasta el año 2000. Eso causó un hecho curioso. La biblioteca es visitada más por extranjeros que por los propios checos, quienes en su mayoría confunden la sala barroca con la Biblioteca Nacional. Hrabanek resumió las causas de esta situación. No había interés, porque los libros están en latín, es casi teología. También había más bibliotecas. Pues esta sala se conservó con la parte más privada y después también por las guerras mundiales y comunismo se ha perdido la mente de la gente, de la memoria. Hoy día no hay tanta gente checa que sabía que la biblioteca aquí está, porque no es tan famosa, aunque es barroca, es súper linda. No hay gente que sepa que lo tenemos aquí. Otra explicación que se salta a la mente es aquel mito de los años oscuros, ya que los checos tienen hasta hoy día una actitud controvertida en cuanto a los jesuitas. Por un lado difundían la educación y por otro censuraban y quemaban libros del otro bando religioso. Sea como fuere, la sala barroca sigue siendo sin duda alguna la joya más preciada del complejo de Clementinum. Amigos, hasta aquí la emisión de hoy de Radio Praga Internacional en español. Agradecemos a Dagmar Slitkova por su ayuda desde los controles, Tiki Dayo, y a ustedes por estar del otro lado. Hasta la próxima.